Abusado por mi hermana de 16 años, acepté 5 años de libertad condicional para evitar 20 años de prisión. 10 años después, su esposo descubrió la verdad. Elise y yo éramos muy unidos, posiblemente más que la mayoría de los hermanos, a pesar de la diferencia de 4 años. Éramos prácticamente mejores amigos. Dado lo que sucedió, entiendo que suene extraño, pero era normal en aquel entonces. Nunca fui el estudiante más brillante en la escuela, siempre batallé con las calificaciones, apenas aprobando la mayoría de las clases, pero me interesaba mucho la electrónica, no la programación o las computadoras, sino más bien desarmar cosas y volver a armarlas. Empecé con controles remotos de televisores antiguos y radios que encontraba en ventas de garaje. Para cuando tenía 16 años, tenía todo un equipo en mi habitación, un soldador, multímetros y cajas llenas de placas de circuitos y cables. Mis padres pensaban que era extraño, especialmente porque pasaba horas adentro con la puerta cerrada. Sí, eso es importante más adelante. Pero Elise lo entendía. Tenía 10 años cuando empecé a tomármelo en serio, y se sentaba en mi habitación durante horas viéndome trabajar. Me hacía preguntas sobre cómo funcionaba cada pieza, por qué conectaba cables específicos, etc. Ocasionalmente me ayudaba a organizar mis piezas o las sostenía mientras soldaba. Era lo nuestro, ¿entiendes? Sin embargo, nuestros padres sí tenían favoritismo. Elise era la estudiante ideal, puras A, equipo de gimnasia, consejo estudiantil, el paquete completo. Mientras tanto, yo apenas aprobaba las clases y pasaba todo mi tiempo en mi habitación con la electrónica o en el parque de patinaje. Pero Elise siempre me defendía. Por ejemplo, una vez me atraparon fumando detrás del gimnasio durante mi penúltimo año. En lugar de suspenderme, Elise inventó una historia sobre cómo yo solo estaba sosteniendo el cigarrillo para alguien más que había oído. Incluso lloró frente al director sobre cómo estaba tratando de cambiar mi vida y cómo una suspensión lo arruinaría todo. El director se lo tragó por completo. También me ayudaba con la tarea. Era mucho mejor explicando las cosas que mis maestros. Planteaba problemas de aritmética de una manera que tenía sentido para mí. Probablemente la única razón por la que terminé la secundaria, para ser honesto. Yo también la cuidaba. Como el hermano mayor, era bastante protector. En retrospectiva, me pregunto si estaba siendo demasiado protector. Cualquier chico que estuviera interesado en ella tenía que lidiar conmigo primero. No intentaba ser grosero al respecto. Simplemente no quería que alguna persona cualquiera se metiera con mi hermana pequeña. Elise nunca me juzgó por meterme en problemas, salir tarde o juntarme con la gente equivocada. Me cubría con nuestros padres e inventaba excusas cuando no llegaba a casa a tiempo. Cuando llegaba a las 3 de la madrugada, me estaba esperando en el porche, solo para asegurarse de que llegara a salvo. En retrospectiva, quizás éramos demasiado unidos. Quizás es por eso que la gente estaba tan dispuesta a creer lo que ella dijo después. Sin embargo, en ese momento parecía natural. Era mi hermana, mi mejor amiga y la única persona que realmente me entendía. Nuestros padres intentaron que me interesara en cosas normales. Me inscribían en equipos deportivos y grupos extraescolares, pero siempre volvía a mis aparatos electrónicos. Pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero Elise me defendía. «Es bueno en eso», decía. «Déjalo hacer lo que ama». Esa es la Elise que intento recordar, la hermanita que creía en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Era la que me traía bocadillos mientras trabajaba en proyectos, la que me defendía frente a nuestros padres y la que confiaba en mí lo suficiente como para contarme sus problemas. Esto es más difícil de escribir de lo que esperaba. Cuando las cosas empezaron a desmoronarse, yo tenía 18 años, recién graduado de la secundaria. Elise tenía 16 años y empezaba a atraer la atención de los chicos en la escuela. Siendo el hermano sobreprotector que era, hice lo que cualquier hermano mayor haría, los asusté. No le estaba pegando a nadie, simplemente quería que supieran que los estaba vigilando. Había un chico, John, que era especialmente persistente, un estudiante de último año que conducía un buen auto que sus padres le habían comprado. El típico comportamiento de niño rico. Un día lo encontré tratando de convencer a Elise de que faltara a clases con él. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Definitivamente no debería haberlo empujado contra su auto, pero él tenía 18 años y estaba tratando de convencer a mi hermana de 16 de que faltara a la escuela. ¿Qué hermano no se enojaría? Ahí fue cuando empezaron los rumores. Al principio eran solo susurros. La gente en la escuela de Elise comentaba lo extraño que era que yo fuera tan protector.
Luego las cosas empeoraron. Alguien empezó a explicar. La razón por la que no quería a otros chicos cerca de Elise era porque la quería para mí. Recuerdo el momento exacto en que sentí que algo andaba realmente mal. Era martes después de la escuela. Normalmente, Elise venía a mi habitación y pasaba el rato mientras yo trabajaba en mis proyectos, pero esta vez fue directamente a su habitación. Llamé a su puerta para ver cómo estaba y me dijo que me fuera. Más tarde esa noche, la encontré en la cocina, llorando. Cuando intenté abrazarla, como siempre hacía cuando estaba enojada, se apartó. De hecho, se encogió de miedo. Eso nunca había sucedido antes. Murmuró algo sobre estar cansada y volvió a su habitación. Los siguientes días fueron extraños. Dejó de ir a mi habitación y de hablarme. De verdad, asumí que simplemente estaba pasando por una fase de adolescente o algo así. Debería haberlo sabido. Entonces, una mañana, estaba trabajando en una radio antigua que había desenterrado cuando escuché que alguien llamaba a nuestra puerta, no cualquier llamada, sino el tipo de llamada fuerte y oficial que te hace que se te revuelva el estómago. 2 policías y una mujer con traje estaban parados allí. Cuando mi padre abrió la puerta, le pidieron que hablara con él en privado primero. Podía oírlos conversando en la cocina, pero no podía entender lo que decían. Entonces mi padre me llamó. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, como si estuviera mirando a un extraño. La mujer del traje se presentó como representante de Servicios de Protección Infantil, SPI, y dijo que necesitaban hacerme algunas preguntas sobre mi relación con Elise. Elise había ido a su consejero escolar y les había dicho que yo la había estado tocando inapropiadamente. Dijo que era por eso que yo siempre estaba en mi habitación con la puerta cerrada, que la obligaba a entrar y, bueno, ya te puedes imaginar el resto. Les dijo que la había amenazado con hacerle daño si se lo contaba a alguien, y dijo que por eso era tan agresivo con los chicos que mostraban interés en ella. Incluso dijo que usaba las cosas electrónicas como tapadera, que los cables y las bridas en mi habitación eran para otras cosas. Mi padre no cuestionó nada. Simplemente se quedó allí asintiendo mientras hablaban, como si todo tuviera sentido para él. Todas esas horas en mi habitación, la puerta cerrada y su actitud protectora con Elise se acumularon en algo desagradable en sus pensamientos. Intenté explicarlo, mostrándoles mis proyectos, la radio a medio reparar en mi escritorio, las cajas de placas de circuitos y aparatos electrónicos obsoletos. Intenté explicar cómo Elise solía sentarse a mirarme trabajar, y cómo me ayudaba a organizar las piezas, pero ya se habían decidido. La trabajadora social seguía haciendo preguntas capciosas, como: ¿hacías que Elise se sintiera especial al permitirle ayudarte? ¿Le decías que era diferente a las demás chicas? Todo lo que decía solo hacía que pareciera peor. Cuando preguntaron sobre la vez que empujé a John, Elise también lo había tergiversado. Afirmó que yo estaba celoso porque ella estaba empezando a gustarle a otros chicos, y que yo no podía soportar que ella madurara y tuviera relaciones normales porque eso significaría perder el control sobre ella. ¿Qué es lo peor? Tenía todo un discurso sobre cómo me había vuelto más agresivo últimamente porque ella se estaba alejando. Le dije que me estaba traicionando al hablar con otros chicos. Nada de eso era cierto, pero la forma en que lo describió hizo que casi me lo creyera. Y entonces perdí el control, justo delante de todos. Elise, ¿qué demonios estás diciendo? Mi voz se quebró, no porque estuviera enojado, sino porque no podía creerlo. Ella no me miraba. Elise, mírame. Mantuvo la mirada fija en el suelo, con los brazos alrededor de sí misma como si fuera una cosita delicada que necesitaba protección. Esa pequeña acción solo me enfureció. Sabes que esto no es cierto. Lo sabes. Me volví hacia nuestro padre, desesperado. Papá, vamos, tú me conoces. Yo nunca. Su voz era baja y firme, pero su expresión. Nunca lo había visto mirarme así antes. No decepcionado, no enojado, simplemente acabado. Ni siquiera quieres escucharme. Di un paso más cerca, pero él levantó la mano como si yo fuera una amenaza. Elise se encogió. Eso fue todo. Ahí fue cuando lo supe. No pueden creerse esto en serio. Mi voz bajó. Inmediatamente perdí todo mi espíritu de lucha. Volví a mirar a Elise, realmente la miré. Ella seguía negándose a encontrar mi mirada. Murmuré: ¿por qué estás haciendo esto? Finalmente levantó la vista. Por un breve instante, pareció que estaba a punto de decir algo, tal vez incluso retractarse de sus declaraciones. Pero luego miró a papá, a la trabajadora social y al policía que estaban en nuestra sala de estar. Y ahí fue cuando redobló la apuesta, con los ojos llenos de lágrimas. Respiró nerviosamente y murmuró: lo siento, Eric. Y de repente lo entendí.
No iba a retractarse porque era demasiado tarde. Estaba demasiado metida y tenía miedo de las consecuencias. Me reí, de verdad, me reí. Vaya, dije, ¿de verdad estás haciendo esto? ¿De verdad estás haciendo esto? Elise apretó los brazos a su alrededor. Yo solo. Ya no podía guardármelo más. Papá apretó la mandíbula. Agarra tus cosas. Vamos a la estación. Y eso fue todo. No hubo juicio, ni pruebas, ni preguntas serias. Mi padre me llevó a la comisaría en silencio, como si ya fuera culpable, un extraño, y ya no su hijo. De camino a la comisaría, solo podía pensar en cómo hicieron que todo encajara. El hermano mayor solitario que pasaba todo el día solo en su habitación, el extraño pasatiempo que involucraba todas las herramientas y cables, la agresividad protectora, una estrecha conexión que de repente se deterioró. Vieron exactamente lo que querían ver. La sala de interrogatorios de la comisaría parecía sacada de una película. Me dejaron sentado allí durante lo que parecieron horas antes de que llegaran dos detectives. Rivers, el investigador, hacía de policía bueno diciendo cosas como: «Solo queremos entender qué pasó. Eric, ayúdanos a ayudarte». La detective, no recuerdo su nombre, se sentó allí tomando notas y lanzándome miradas sucias. Rivers empezó a investigar mi afición por la electrónica. «Háblame de las cosas que construyes», preguntó, intentando sonar interesado. Así que le expliqué cómo reparaba radios antiguas, creaba circuitos rudimentarios y otros conceptos básicos. ¿Y Elise te ayudaba con estos proyectos? Sí, respondí. Organizaba las piezas, sostenía cosas mientras yo soldaba. Le gustaba aprender sobre eso. La detective interrumpió. Así que la tenías sola en tu habitación, con la puerta cerrada, manejando tu equipo. Ahí fue cuando me di cuenta de cómo estaban distorsionando todo. Todo lo normal ahora sonaba raro. Siguieron insistiendo en la puerta cerrada. La cerraba porque tenía herramientas caras, intenté explicar. Papá cogía cosas prestadas y no las volvía a poner en su sitio. O tal vez, respondió Rivers, con una voz cada vez más áspera. La cerrabas por otras razones. Tenían un archivo entero de pruebas y declaraciones sobre cómo empecé a abusar de ella cuando tenía 12 años. Justo en el momento en que se interesó en mis proyectos, cómo usaba la electrónica para aislarla, la hacía sentir especial enseñándole información que nadie más sabía. Eso es una locura, respondí. Es mi hermana. Le enseñaba porque estaba interesada. La detective se inclinó hacia adelante. ¿Interesada en la electrónica o con miedo de lo que pasaría si no lo estaba? Luego mencionaron el incidente con John. Sin embargo, en su versión, lo ataqué porque me estaba quitando a Elise. Tenían testimonios de otros estudiantes de la escuela sobre lo protector que era y cómo asustaba a cualquier persona que se le acercaba. Rivers sacó algunas fotos de mi habitación de esa mañana. La habían hecho parecer una cámara de tortura. Primeros planos de mis herramientas, cables y las bridas que usaba para organizar los cables. Incluso las notas de mis proyectos parecían amenazantes en las fotos. «Tu padre dice que pasabas horas a solas con Elise en esta habitación», dijo Rivers con sarcasmo. ¿Quieres contarnos qué pasaba realmente allí? Perdí los estribos. Empecé a despotricar sobre cómo estaban haciendo que las interacciones normales entre hermanos sonaran obscenas. Esa fue una mala jugada. Rivers solo asintió como si hubiera confirmado algo. Reacción defensiva clásica, le dijo a su compañera. Luego sacaron a relucir mi rendimiento académico, mi falta de amigos y las horas que pasaba solo en mi habitación. Crearon un perfil completo de un hombre aislado e inestable, obsesionado con su hermana. Estaban haciendo algo más que investigar. Estaban construyendo un caso. Y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. Mi abogada, si se le puede llamar así, apenas se defendió. Tenemos que considerar un acuerdo de culpabilidad, dijo, como si esa fuera mi única alternativa. Si esto va a juicio, podrías enfrentarte a 20 años de prisión. Después de horas de esto, Rivers finalmente dijo, mira, Eric, este es el trato. Tenemos suficiente para presentar cargos serios. Pero si cooperas con nosotros, admites lo que pasó y muestras remordimiento, podemos ayudarte. No hice nada malo, repetí. Quizás por 100ª vez. Entonces explica por qué Elise inventaría esto. No pude, porque no tenía sentido. Mi hermana, a la que había protegido y cuidado, solía esperarme hasta que llegaba a casa sano y salvo. ¿Por qué haría eso? La siguiente parte es un poco borrosa. Hubo conversaciones con abogados. Mis padres habían contratado uno para Elise, pero me dijeron que yo necesitaba conseguir el mío propio.
La abogada de oficio que me asignaron acababa de salir de la Facultad de Derecho y ya estaba convencida de que era culpable. Me explicó mis opciones. Podía luchar, pero dejó claro que la victoria era poco probable. Los jurados creen a las víctimas, dijo sin rodeos, y Elise es joven, emotiva y convincente. Expuso la realidad. Si iba a juicio, me enfrentaba a 20 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad era indulgente. 5 años de libertad condicional, un registro de por vida y nada de cárcel. Si llevas esto a juicio y pierdes, advirtió la abogada, no tendrás otra oportunidad. Mis propios padres ni siquiera estaban de mi lado. Papá simplemente negó con la cabeza. No hagas pasar a tu hermana por un juicio, le dijo. Solo acepta el trato. Pero soy inocente, respondí. Todos dicen eso, dijo ella, sin levantar la vista de sus papeles. Tienen el testimonio de tu hermana, documentación de cambios de comportamiento, declaraciones de testigos sobre tu comportamiento posesivo. Ningún jurado te creerá a ti por encima de una chica de 16 años traumatizada. Mi padre vino a verme una vez antes de que aceptara el acuerdo. No lo había vuelto a ver desde que me dejó en la comisaría. Esperaba que finalmente viera la verdad. En cambio, dijo, solo admite lo que hiciste, Eric. No hagas pasar a tu hermana por un juicio. Papá, por favor, le supliqué. Tú me conoces, tú sabes que yo nunca. Me interrumpió. Creí conocerte. Supongo que no. Esa fue mi última conversación real con mi padre. 2 días después, acepté el acuerdo y me declaré no culpable de abuso sexual a un menor. Recibí 5 años de libertad condicional y una inscripción de por vida en el registro. Algunos de ustedes se preguntarán por qué me declararía culpable si soy inocente. La verdad es que te quiebran. Pervierten cada aspecto normal de tu existencia hasta que ya no puedes confiar en tus propios recuerdos. Y cuando todos, incluyendo tu familia, la policía y tu propia abogada, creen que eres culpable, empiezas a preguntarte si luchar no tiene sentido. Estar en la lista tiene un impacto negativo inesperado en tu vida. Todos hablan de los grandes problemas, no puedes vivir cerca de escuelas, no puedes conseguir ciertos trabajos, etc. Pero son las pequeñas cosas las que realmente te afectan. Después de todo, la señora del primer lugar donde quise alquilar estaba ansiosa porque firmara el contrato. Luego hizo la verificación de antecedentes. Recuerdo vívidamente su expresión cuando vio lo que apareció. Se apartó de mí, como si estuviera a punto de agredirla allí mismo en su oficina. Lo siento, respondió. Tengo nietos que vienen de visita. Seguro que lo entiende. Esa se convirtió en mi vida. La gente se disculpaba mientras me trataba como a un monstruo. Encontrar trabajo era una pesadilla. La mayoría de los lugares ni siquiera consideraban mi solicitud si se daban cuenta de que tenía que marcar esa opción. Las pocas entrevistas que tuve siempre terminaban de la misma manera. Le llamaremos. Nunca lo hacían. Finalmente encontré a Mike, que era dueño de una pequeña empresa de manufactura. Contrataba a gente que otros no contratarían. Ex convictos, adictos que intentaban rehabilitarse y gente como yo. La paga era mala y el trabajo era duro, pero al menos era algo. Mira, me dijo Mike en mi primer día. No me importa lo que hiciste. Solo preséntate a tiempo y haz tu trabajo. Trabajé allí durante casi 2 años. Luego alguien se enteró de mí y empezó a causar problemas, diciéndoles a otros trabajadores que no deberían tener que tratar con alguien como yo porque era peligroso. Mike luchó por defenderme, pero al final tuvo que despedirme. No puedo arriesgarme a perder a toda mi plantilla, me dijo. Al menos me pagó una indemnización considerable. Perdí mi piso poco después de eso. Terminé viviendo en mi coche durante un tiempo. Una membresía de Planet Fitness se convirtió en mi mejor amiga. Costaba $10 al mes por un lugar para ducharme y usar el baño. Dormía en los estacionamientos de Walmart abiertos las 24 horas. Si no causabas problemas, la seguridad normalmente te dejaba en paz. Sin embargo, lo peor ni siquiera eran las cosas prácticas. Era ver cómo la vida seguía sin mí a través de amigos en común en Facebook, antes de que me bloquearan. Vi a Elise graduarse de la secundaria con honores, ir a la universidad con una beca completa y conocer a este chico rico, Billy, en un evento del campus. Mientras tanto, yo estaba comiendo ravioli frío de lata en mi coche, tratando de averiguar dónde podía aparcar por la noche sin que me molestara la policía. Cometí el error de intentar tener una cita una vez. Conocí a Sara en uno de mis trabajos. Era amable y no hacía demasiadas preguntas sobre mi pasado. Salimos varias veces. Todo iba bien. Luego me preguntó por qué siempre tenía que buscar la dirección de a dónde íbamos. Decidí ser sincero.
Le conté sobre el registro requerido y cómo tenía que tener cuidado a dónde iba. Intenté explicarle que era inocente y que la acusación era falsa. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Al día siguiente, su hermano y 2 de sus amigos aparecieron en mi trabajo. Tuve que dejar ese trabajo también. Después de eso, empecé a frecuentar una pequeña sucursal de la biblioteca. La bibliotecaria de allí parecía entender mi situación, pero nunca dijo nada. Simplemente ponía cosas que creía que me gustarían en el carrito de devoluciones, muchos manuales técnicos y libros de electrónica. Supongo que observó lo que solía leer. Un día, me encontró buscando cursos en línea, se sentó y me ayudó a encontrar algunos gratuitos. La educación es un derecho de todos, dijo. Fue la primera persona en años que me trató con dignidad. Empecé a aprender sobre criptomonedas a través de esos cursos. Pensé que era algo que podía hacer sin que revisaran mis antecedentes. Resultó que tenía aptitudes para comprender el aspecto técnico de las cosas. Ganaba un poco de dinero aquí y allá con el comercio. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente me fastidió? Ver comentarios en las redes sociales de Elise, toda esa gente alabando lo valiente que era, lo fantástico que era que hubiera podido superar su trauma y lograr el éxito. Incluso escribió un artículo sobre la supervivencia para el periódico de su campus. La gente la llamaba una inspiración. Mientras tanto, yo apenas sobrevivía. No es gracioso cómo funciona eso. Consideré intentar limpiar mi nombre, pero ¿quién me creería? Elise era una estudiante universitaria brillante y exitosa. Yo era solo un bicho raro viviendo en su coche. Al sistema no le importa la gente como yo. Así pasé la mayor parte de mis 20, cambiando de trabajo y de lugar. Nunca me quedaba en ningún sitio el tiempo suficiente para que la gente se enterara de mí. Nunca hacía amigos porque ¿qué sentido tiene si se van en cuanto se enteran? Algunas noches, me acostaba en mi coche, mirando viejas fotos familiares en mi teléfono. Fotos de Elise y yo cuando éramos niños, tratando de averiguar qué había salido mal y qué podría haber hecho diferente. Eso es lo que pasa con estar en la lista. No solo te quita la libertad, sino que borra tu pasado, tu futuro y toda tu identidad. Dejas de ser una persona y te conviertes en una etiqueta. Pero entonces todo cambió. Era un martes normal. Estaba en el trabajo, había conseguido otro trabajo en una fábrica que era mejor que el anterior, cuando recibí este correo electrónico de un investigador privado. Casi lo borro, pensando que era spam, pero algo me impulsó a leerlo. El investigador privado dijo que había sido contratado por el esposo de Elise, Billy, para investigar sus antecedentes. Billy empezó a investigar porque ella había estado actuando de forma extraña últimamente. El investigador había encontrado fallas en su historia sobre mí y quería hablar. Al principio lo descarté, ya había tenido suficiente gente metiéndose en mi vida, pero luego me envió otro correo electrónico con la confirmación de que era legítimo, registros judiciales, archivos del caso y otra información que nunca había visto antes. Nos reunimos en un restaurante a las afueras de la ciudad. El investigador, llamémosle Frank, tenía un gran paquete de papeles. La historia de tu hermana se está desmoronando, dijo, esparciendo papeles por la mesa. Llevo 30 años haciendo este trabajo, nunca había visto a nadie estropear su propia mentira tan mal. Resultó que Elise había sido descuidada, muy descuidada. El período de tiempo que proporcionó para cuando supuestamente ocurrieron los hechos no coincidía con los registros escolares. Los relatos de los testigos de sus amigos eran diferentes cada vez que presentaba el evento. Pero lo que realmente me sorprendió fue esto. ¿Recuerdas a John, el estudiante de último año que siempre la estaba acosando? Resultó que no era solo un chico merodeando, ella estaba saliendo con él en secreto. Y no solo eso, la encontraron en su auto, haciendo cosas que no debía hacer. Estaba convencida de que yo les contaría a nuestros padres, tal vez porque sabía que siempre había sido protector, o tal vez por puro miedo. En cualquier caso, necesitaba una distracción, algo lo suficientemente grande e impactante como para asegurarse de que nadie pensara en John, así que inventó las acusaciones, sabiendo que una vez que se dijeran, nada más importaría. Frank tenía copias de mensajes de texto entre Elise y sus amigos de esa época, que ella creía que habían sido borrados. En ellos, en realidad planeó todo. Hablamos de cómo necesitaba una opción nuclear para mantenerme callado. No esperaba que llegara tan lejos, me dijo Frank. Leyendo estos mensajes, parece que pensó que simplemente te enviarían a vivir con parientes. O algo así. Cuando tu padre se puso en plan tierra quemada, tuvo demasiado miedo para retractarse. Simplemente me quedé sentado allí, leyendo todo, viendo la confirmación de lo que ya sabía.
Frank continuó hablando. Billy me contrató porque ella ha estado actuando de forma extraña últimamente, bebiendo demasiado, volviéndose paranoica. La encontró llorando por viejas fotos familiares una noche. Cuando le preguntó por ti, ella se cerró por completo. Ahí fue cuando me llamó. Frank luego me entregó un último documento. La confesión firmada de Elise. Billy la confrontó con todas las pruebas, y ella se derrumbó y le contó todo. Necesito que entiendas algo, dijo Frank. Esto no va a arreglar mágicamente todo. Al sistema legal no le gusta admitir que cometió un error. Pero es un comienzo. Me dejó con copias de todo. Pasé toda la noche leyéndolo todo, desde el mensaje de texto donde lo planeó todo, hasta la confesión donde finalmente reveló la verdad. Incluso encontré algunas publicaciones que hizo en un sitio web sobre cómo hacer que las acusaciones de abuso fueran más creíbles. Al día siguiente, contacté a un abogado. Esta vez, conseguí uno de verdad, no un abogado de oficio con exceso de trabajo que ya había decidido que era culpable. Solicitamos un recurso posterior a la condena con base en nuevas pruebas. Mi abogado argumentó que la confesión de Elise, junto con las anomalías que Frank descubrió, eran suficientes para anular mi condena y sacarme del registro. Después de meses de procedimientos, un tribunal falló a mi favor. Mi expediente fue borrado, debería haberme sentido aliviado, debería haber sentido algo. Pero en lo único que podía pensar era en cuánto tiempo había tardado y en cuánto había sacrificado en el proceso. Una semana después, llegó un sobre a mi buzón. No tenía remitente, pero supe quién lo envió antes de abrirlo. Mis padres. Primer contacto en 10 años. Mis manos temblaban mientras lo abría, no de emoción, sino de total incredulidad. Adentro había una carta escrita con la letra rígida e impersonal de mi padre. Querían reunirse. Elise afirmó que finalmente había confesado. Bueno, en parte, dio una versión edulcorada de los hechos, presentándose como una joven asustada que cometió un terrible error. No se mencionó nada de las mentiras calculadas ni de los años de dolor a los que me sometió. Sin embargo, parece que esto fue suficiente para que finalmente aceptaran que era inocente. El sobre incluía un cheque por $50.000, que probablemente consideraban generoso. Como si de alguna manera pudiera deshacer una década de ser tratado como un monstruo. Como si pudiera comprar de vuelta mis años robados, mi respeto y mi existencia. Lo sostuve a contraluz por un segundo antes de reírme. Nada había cambiado. Seguían creyendo que los problemas se podían solucionar con una etiqueta de precio. El dinero no era lo que necesitaba. Necesitaba escuchar la verdad de otra persona. Así que tomé el número de Frank y lo llamé. Mis manos temblaban cuando finalmente marqué. Respondió después de unos timbrazos, con voz aprensiva. Hola, Billy, soy Eric. Después de una larga pausa, dijeron cautelosamente. ¿Eric? ¿Quién? Me tomé un momento para recuperarme del dolor antes de responder. El hermano de Elise. Silencio. Luego una risa baja y sin gracia. Eso es gracioso, porque Elise nunca mencionó tener un hermano. De hecho, nunca mencionó a ninguna familia. Reprimí la creciente ira en mi pecho. Sí. Eso tiene sentido. No pueden tener esqueletos en el armario que abran la boca, ¿verdad? Billy respiró bruscamente. Dios, sabía que estaba ocultando cosas, pero esto. He estado casado con esta mujer durante años, he tenido un hijo con ella, y ni siquiera sabía que tenía un hermano. No uno al que no destruyó por completo primero, dije sin rodeos. Hubo otra pausa antes de que murmurara, increíble. Su voz tenía el tono duro de alguien que se da cuenta de lo profundamente que lo han manipulado. Luego gimió y volvió a hablar, con voz enérgica, definitiva. Voy a solicitar el divorcio. Al principio no dije nada, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Finalmente asentí, a pesar de que él no podía verme. Bien, dije, te mereces algo mejor. Colgué después de eso. No tenía sentido decir nada más. Pero al dejar mi teléfono, una extraña sensación de alivio me invadió. Luego descubrí las publicaciones en redes sociales. Elise borró todas sus cuentas, pero no antes de publicar una larga explicación sobre cómo recordaba las cosas incorrectamente cuando era adolescente. Se hizo parecer una víctima, una pobre chica confundida que cometió un error. Ahora revelando valientemente la verdad. Su hermosa vida empezó a desmoronarse después de eso. Billy solicitó el divorcio. La escuela donde trabajaba. Sí. Se convirtió en maestra. Imagínate, le pidieron la renuncia. Resulta que no les gusta tener maestras que hayan admitido haber inventado falsas denuncias de abuso. Más tarde me enteré de que Billy tenía la custodia completa de su hijo. La confesión de Elise se usó como prueba de su inestabilidad.
Intentó oponerse, pero la investigación de Frank había descubierto otras mentiras. Hay muchas. ¿Cuál es la verdadera verdad? Había mentido sobre todo durante años. No solo sobre mí, también inventaba historias sobre otras personas. Cuando las cosas no salían como ella quería, acusaba a los chicos de varias cosas. Algunos se preguntaban por qué finalmente confesó. Según Frank, mis padres habían empezado a notar cosas. Elise había estado actuando de forma errática durante meses, desapareciendo durante horas sin explicación, teniendo arrebatos aleatorios por nada y bebiendo en exceso en eventos familiares. La gota que colmó el vaso fue cuando metió la pata durante una acalorada discusión con mi madre. Soltó algo sobre cómo Eric no habría sufrido si papá no hubiera reaccionado exageradamente. Mi madre se quedó helada y la presionó para obtener detalles. Elise intentó retractarse, pero ya era demasiado tarde. La duda ya había sido sembrada. Mi padre, siempre la figura controladora, empezó a investigar. Contactó a personas del pasado de Elise, incluyendo a sus antiguos amigos de la secundaria. Con eso, los agujeros en su historia empezaron a aparecer. Elise ya estaba en una espiral descendente, tratando de remendar una mentira que se estaba desmoronando rápidamente. Así que cuando Billy le presentó las pruebas, los mensajes de texto, las contradicciones, las pruebas que ella creía que habían desaparecido hace mucho tiempo, se derrumbó. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Su voz era débil, como si hubiera estado llorando durante horas. Eric, por favor, tenemos que hablar. Casi colgué allí mismo, pero algo en su tono me mantuvo en la línea. Empezó a hablar de Elise y de cómo finalmente les había contado su versión de la historia. Reconoció que había cometido errores, pero era joven, estaba asustada y confundida. No es la misma persona, afirmó mi madre. Está destrozada, Eric. Llora todos los días. Sabe que arruinó tu vida y apenas puede vivir consigo misma. Luego me preguntaron, ¿no puedes simplemente perdonarla? Esto me hizo hervir la sangre. ¿Perdonar? Como si hubiera pedido prestado mi coche y lo hubiera destrozado, como si me hubiera robado dinero, como si no me hubiera quitado toda mi vida, dejándome en ruinas mientras ella seguía adelante y hacía el papel de víctima durante años. No lo entiendes, continuó mi madre. Ella también está sufriendo ahora. Ahí fue cuando decidí reunirme con ellos, no con la intención de cerrar el ciclo, no para reparar un vínculo familiar roto. Quería que entendieran exactamente lo que me habían hecho. Bien, dije, reunámonos, pero ya sabía cómo iban a terminar las cosas. Nos reunimos en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Mamá empezó a llorar en cuanto me vio. Papá simplemente se sentó allí, con aspecto viejo y destrozado. Tal vez que tu hija de oro resulte ser una mentirosa te hace eso. Mamá intentó abrazarme. Di un paso atrás. Sentémonos, dije. Habían preparado un discurso sobre lo mucho que lo sentían, cómo deberían haber confiado en mí y cómo querían reconstruir nuestra familia. Papá incluso sacó su chequera de nuevo, como si echarle dinero solucionara todo. Guarda eso, le dije. No vine aquí por tu dinero. Mamá siguió diciendo cosas como, solo estábamos tratando de proteger a tu hermana, e hicimos lo que creímos correcto en ese momento, poniendo excusas, como siempre. Los dejé hablar solos. Luego saqué el paquete que me había dado Frank y empecé a leer los mensajes de texto de Elise en voz alta, los que planeaban todo el asunto. Observé sus rostros mientras comprendían lo cruelmente que su preciosa hija los había engañado. Estaba asustada, intentó justificar la mamá. Era solo una niña. Yo apenas era un adulto, dije. ¿Dónde estaba mi protección? ¿Dónde estaba mi beneficio de la duda? Papá lo intentó de nuevo. Sabemos que metimos la pata. Queremos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Me reí. ¿Quieren arreglarlo? ¿Pueden devolverme mis 20 años? ¿Pueden deshacer el registro? ¿Los trabajos que perdí? ¿La gente que me trató como basura? Simplemente se quedaron allí sin excusas. Les conté todo, sobre vivir en mi camioneta, ducharme en Planet Fitness y comer comidas frías porque no podía permitirme una casa con cocina. Les mostré las cicatrices de mi punto más bajo. Mamá vomitó en el baño del restaurante. Por primera vez en años, mis padres se vieron obligados a enfrentarse a la verdad. La prueba innegable de que habían desechado a su propio hijo sin dudarlo, de que su hija de oro era todo menos dorada. Los vi sentarse en un silencio horrorizado, su mundo entero derrumbándose en tiempo real. Ustedes hicieron esto, dije con voz firme. Ustedes dejaron que pasara. Mi padre pareció querer discutir, justificarse. Por una vez, no lo hizo. Simplemente miró la mesa, con la mandíbula apretada. Mamá, por otro lado, siguió intentándolo. Eric, nosotros.
Solo estábamos tratando de protegerla. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Me recliné y respiré lentamente. ¿Sabes qué es lo peor? Lo entiendo, de verdad. Si realmente fuera algún tipo de monstruo, habrían estado haciendo lo que cualquier padre decente debería hacer. Pero ni siquiera me dieron una oportunidad. Ni una sola vez. Decidieron que era culpable porque era más fácil que cuestionar a Elise. Y me dejaron pudrirme por ello. Las lágrimas corrían por su rostro. Nos equivocamos, murmuró. Nos equivocamos tanto. Dejé que eso se asimilara por un momento. Porque, sí, se equivocaron. Se equivocaron más que eso. Pero nada de lo que dijeran podría restaurar lo que había perdido. Pasé 10 años de mi vida como nada más que una etiqueta. Mamá se estiró por encima de la mesa, con las manos temblorosas. Por favor, Eric, no podemos cambiar el pasado, pero seguimos siendo tus padres. ¿Podemos al menos intentar arreglar esto? Aparté mi mano antes de que pudiera tocarme. ¿Arreglarlo? Me burlé. Dime, mamá, ¿cómo se arreglan exactamente 10 años? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Papá finalmente habló. Tienes todo el derecho a odiarnos, dijo con voz ronca y vieja. Pero seguimos siendo tu familia. Negué con la cabeza. No, dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que yo no merecía la pena luchar por mí. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Habían esperado rabia, tal vez incluso gritos, pero yo estaba más allá de todo eso. No necesitaba gritar. Se estaban ahogando en su propia vergüenza sin que yo dijera nada. Entonces mamá jugó su última carta. Elise también está sufriendo, Eric. La miré fijamente. Por supuesto que lo diría. Perdió todo, añadió. Su matrimonio, su carrera, sus amigos. Se lo merecía, dije, con voz fría. Mamá retrocedió como si la hubiera abofeteado. Tomó una decisión, murmuré. Mi mirada se fijó en ambos. Mintió, y yo pagué las consecuencias. ¿Pero ustedes? Miré directamente a mi padre, que se estremeció bajo mi mirada. Ustedes también tomaron una decisión. Le creyeron sin pensarlo 2 veces. Dejaron que me llevaran sin dudarlo. Papá cerró los ojos por un momento, como para bloquear la verdad. La voz de mamá apenas se elevó por. Ella ya no es la misma persona. Solté una risa seca. Yo tampoco. ¿No era esa la verdadera tragedia? El chico que habían conocido, el que pasaba horas en su habitación arreglando radios y que haría cualquier cosa por su hermana menor, ya no estaba. Lo habían enterrado una década atrás, cuando dejaron que la policía me llevara. Tomé el cheque que mi padre había dejado sobre la mesa antes. $50.000, una cantidad que probablemente inventaron, creyendo que el dinero podría deshacer sus acciones. Lo miré fijamente por un segundo antes de romperlo por la mitad. No necesito su dinero, respondí. No necesito nada de ustedes. Mamá empezó a sollozar. Papá no dijo nada, simplemente se sentó allí como alguien que se dio cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Me levanté. Ustedes tomaron su decisión, comenté con calma. Ahora les toca vivir con ella. Me fui sin mirar atrás. No sentí nada al salir de ese restaurante. No había sensación de triunfo, ni alivio del peso sobre mis hombros, simplemente nada. Y tal vez ese era el verdadero cierre. Unas semanas después, recibí una carta por correo. No tenía remitente, pero supe quién la envió antes de abrirla. Era de Elise. Observé el correo por un largo rato antes de abrirlo. La carta era corta. No espero que me perdones. Solo quería decir que lo siento. Eso fue todo. Sin excusas, sin explicaciones, solo eso. La sostuve por un segundo antes de dejarla. Nunca respondí. Sí, la vida no se volvió mágicamente perfecta después de eso. El daño estaba hecho, y siempre llevaría las cicatrices de esos 10 años. Pero finalmente era libre, realmente libre. Con mis antecedentes penales borrados, finalmente podía vivir libre de la carga de mi pasado. Me fui a una nueva ciudad, empecé de cero y establecí mi negocio de reparación de electrónicos desde la base. Y nunca he mirado atrás. Mis padres, junto con todo lo demás, se convirtieron en fantasmas de una vida que dejé atrás. Tal vez algún día piense en ellos y sienta algo, pero por el momento, finalmente estaba viviendo mi vida bajo mis propios términos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia y no olvides suscribirte para más historias de la vida real.